Y cuando menos lo esperaban, sobrevino el diluvio y se llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces, de dos hombres que estén en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra dejada. Velen pues y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Jesús prometió que vendría una segunda vez y nosotros en el credo decimos: creo en nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo no es el creador del cielo y de la tierra. Es que como la sabemos automáticamente tenemos que ir al inicio, porque si no, no nos viene, ¿cierto? Pero vamos usando el creador del inicio. Creo en su Padre, Creador del cielo y de la tierra, Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Santo. desde allí debería juzgar a vivos y muertos. Entonces, como lo tenemos automatizado, si hay que coger la partecita, no nos viene tan inmediatamente. Entonces, creo que él desde allí debería juzgar a vivos y muertos. Y hay veces que los separados tocan a la puerta de nuestras casas y dicen: pero mira, aquí dice que vendrá el Señor y vendrá el Señor. Primero, como nos dice al final del Evangelio de hoy, pues en el segundo párrafo, nadie sabe ni el día ni la hora. Y el Evangelio de hoy también nos habla de que llegará el momento en el que vendrá, y lo que hay que hacer es estar preparados, vigilar. El Evangelio de hoy, si alguien quisiera darle cultura científica, lo pueden buscar en primera de los documentales, se llama el rapto evangélico. De dos personas que estén en el campo, una será tomada y la otra dejada. De dos mujeres que estén muriendo en el campo, o según el Evangelio de San Lucas, lavando, una será tomada y la otra dejada. Se llama el rapto evangélico. Y entonces el Evangelio de hoy empieza diciendo: así como sucedió en tiempos de Noé, así también sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Antes del diluvio la gente comía, bebía, se casaba, hasta el día que Noé entró en el arca, y cuando menos lo esperaban sobrevino el diluvio y se los llevó a todos. Noé, capítulo 6 del libro del Génesis. ¿Qué recordamos de Noé? Aparte de lo que está escrito en el Evangelio. ¿Qué hizo Noé? Construyó un arca. ¿Qué más? ¿Qué hizo Noé? ¿Salvó a quiénes? A los animales, a los peces de cada especie. Noé en hebreo se escribe Noah, y Noah significa conducir,
Arca, en griego, arqué, significa principio. Para entender cuál es el principio del que se habla, Noé conducía a quienes, a los animales, al principio. Cuando Dios crea a Adán y Eva en el libro de Génesis, les da una orden. ¿Cuál fue la orden? ¿Cuál? Ustedes solo pensando en el fruto prohibido, no, otra orden. Comer con los animales. Antes de eso, vayan y multiplíquense, exactamente, o sean fecundos. Esa es la orden, ese es el principio. ¿Cuál? Multiplicarse o ser fecundos. Y el principio es ese, el principio de la Biblia: ser fecundo, multiplicarse, y nosotros entendimos hacer hijos, inmediatamente hacer hijos y dejar hijos y trabajar por lo externo. Si una persona solamente hace hijos, entiende este mandato en un modo cuantitativo más no cualitativo, y el mandamiento o la orden es cualitativa. Tenemos que ser fecundos, dejar rastro en esta tierra, saber para qué estamos, dejar algo a la humanidad. Si una persona solamente se preocupa por aumentar o por multiplicarse cuantitativamente, se convierte en ¿qué? En un animal. Comer, beber y simplemente criar hijos o hacer hijos. Y ese no es la orden del Señor, ese no fue el mandato. Vayan, multiplíquense, generen vida. Pero aún cuando una persona tiene un hijo y no lo reconoce, o jamás lo visita, o lo abandona, ¿qué es? Un animal. Bien clarito, es un animal. Una mamá que abandona a sus hijos, ¿qué es? Un animal. Y ahora aún ni siquiera pensemos en el aborto, lo mismo, peor que los animales. Y entonces, comer, beber y criar hijos es la parte instintiva. Recordemos que nosotros también somos animales, pero nuestra característica es ser animales racionales. Y la palabra nos dice que aparte de ser animales racionales, somos espirituales. La palabra animales en Noé, que condujo a los animales al arca, es a los vivientes, a los que vivían como animales, que solamente se preocupaban por reproducirse, por comer y beber y pasaban así la vida. No. Cuando una persona se preocupa únicamente de multiplicarse y de multiplicar lo externo, lo material, se convierte en un animal. No se preocupa por acrecentar lo que hay en su cabeza, lo que hay en su corazón. Tiene que darse tiempo. Si hay que trabajar, y si no trabajo, ¿quién me da? ¿Y para qué trabajas? Para tener plata, porque quiero otra casa, porque quiero otro carro, porque quiero tener más, porque quiero a la persona a la que la pica. La avaricia jamás tendrá suficiente. Y entonces, si de aquí me quiere ir a vivir a otro lado, pues usted haya que reír a otro lado, y a otro lado, y a otro lado. Cuando tendré que ver siempre más. ¿Y qué es lo que entra en el cajón cuando llegará el momento de la muerte? Nada. Nada. Y entonces Noé salvó a quienes? A los animales. A los animales. Y eso mismo es lo que intenta hacer Jesús con la propuesta de su reino. El arca o el arqué, el principio es el reino de Dios. Jesús es el nuevo Noé, la persona que conduce a qué? A salvar a las personas que viven o que vivimos como animales.
solamente buscando mortificarnos en lo externo y lo interior del corazón, ¿cómo crece? Más resentido hoy que hace 5 años, más resentido hoy que hace 10 años, más rencoroso hoy que hace 15 años, más negativo hoy que hace 30 años. ¿Nos hemos mortificado? No, nos hemos reducido, se ha secado el corazón. Y entonces el diluvio, Mabul, anarquía, distorsión de la realidad, es ahogarse en las cosas materiales y no ser capaz de sobrevivir. La propuesta del reino es para aquellos que deciden aceptarlo. La propuesta es para todos, pero no por todos aceptada. ¿Qué se necesita para aceptar, para reconocer ese nuevo Noé, para reconocer el reino? Ahí se necesitaría ir al capítulo 5 del Evangelio de Mateo, donde están las bienaventuranzas. ¿Cuál es la primera bienaventuranza? ¿O cuáles son las bienaventuranzas? Empecemos recordando por allí. A los pobres y humildes de corazón. A nosotros, como Dios llamado los ángeles. ¿Cuáles son las bienaventuranzas espirituales? Vamos a pasar por los funcionarios. Gente todo. Las sabemos como que ahorita, entonces sí necesitamos traer la Biblia, sí necesitamos, porque si el Evangelio de Mateo es más, digamos así, más completo, va cuadrando las cosas desde el Antiguo Testamento, porque el Evangelio de Mateo escribe para los judíos, personas que ya tenían el contenido del Antiguo Testamento, pero no lo habían entendido. La primera bienaventuranza, el Evangelio de Mateo es: dichosos los pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es, no será, es al presente, la primera bienaventuranza es al presente. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Si una persona se preocupa únicamente por reproducirse o por ser fecundo externamente en cosas materiales, esa persona no es pobre de espíritu. ¿Podrá ver el reino de Dios? No, imposible. Imposible. Esa persona tampoco tiene los ojos dichosos, los libros del corazón, porque de ellos verán a Dios. No puede ver al Señor. ¿Por qué? Porque únicamente se preocupó de ser fecundo en las cosas exteriores, en lo material. Y a esa persona le llegará el diluvio. ¿El diluvio acabó con el mundo? No, aquí seguimos. Acabó ciertamente con una parte del Medio Oriente, pero no acabó. A cada persona le llega su diluvio. ¿Por qué? Porque llegará el momento en que se ahogue entre todo lo material y no haya logrado multiplicarse. Pasó la vida, pero como un animalito. Y sigue Jesús. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces, de 2 hombres que estén en el campo, voy a cambiar la palabra modalidad, que es la palabra correcta en griego. Entonces, de 2 hombres que estén en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. De 2 mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra será dejada. Tomado en griego se escribe paralambano. Paralambano significa tomado. De 2 personas que estén en el campo, de 2 hombres, uno será tomado y otro será dejado. Paralambano. De 2 mujeres que estén moliendo juntas en trigo, una será
la otra dejada. No es un tomar al azar. Ese verbo lo encontramos cuando el ángel se le apareció a José en el momento que pensaba abandonar a María porque estaba embarazada. ¿Qué le dijo el ángel a José cuando él pensaba abandonar a María en secreto y huir? ¿Qué le dijo? No temas, José, de tomar a María como tu esposa, porque el hijo que ha concebido es hijo del Altísimo. Ahí aparece otra vez ese verbo tomar para la mano. José tiene que acoger a esa criatura, tomarla, abrazarla, acogerla, amarla. Lo mismo pasa con el reino. Aquella persona que es tomada es la persona que optó por el reino, que se dejó abrazar, que se dejó amar, que se dejó tomar para la paz. Si no, no hay reino de Dios. No es que uno, ¿cuál es el criterio para que se lleve uno sí, otro no, uno sí, otro no? El reino es una propuesta para todos, pero no por todos aceptado. Es por eso que nosotros también tenemos que, para la paz, tomar esa propuesta, abrazar esa propuesta, acoger esa propuesta. Eso es optar por el reino. Y entonces no nos tomará por sorpresa, porque simplemente el reino de Dios toma a quien se deje tomar. Unos sí, otros no, porque sigue habiendo libertad. La primera palabra del segundo párrafo, ¿cuál es? Vigile o vele. Esa palabra en griego, vele o vigile, se escribe gregoreo. Y gregoreo, de ahí viene la palabra canto gregoriano. ¿Para qué es el canto gregoriano? Aquí cuando empezamos con el coro a hacer cantos gregorianos, el primer día que hicimos el Pangelingua, el padre dijo, el canto es para que la gente se libere, ese canto es hasta para hacer exorcismos. ¿Por qué? Porque nuestra mente está acostumbrada únicamente a los cantos de 4 versos en una estrofa, 4 versos en el coro, 8 sílabas por cada verso. Escuchamos una canción 2 veces y ya nos aprendimos. Una canción en gregoriano es muy difícil. ¿Por qué? Porque no sigue ese esquema, sigue otro tipo de directrices. Por ejemplo, un gloria que quisimos hacer con el coro, comenzamos a estudiarlo en febrero. ¿Y cuándo estuvo listo? En junio. 5 meses para aprender un solo canto. Y cada vez que se lo cantaba todavía era una tortura. ¿Por qué? Porque no es un canto fácil. Ese tipo de canto es lo que hace despertar nuestra mente, despertar la conciencia espiritual. Los cantos que normalmente escuchamos, los cantos comerciales, esos cantos nos encierran simplemente en lo fácil, y por eso no podemos apreciar la música gregoriana. Peor aún, la música clásica. Una persona escucha música clásica y lo primero que dice es música para relajarse. Mentira, dice eso es porque no ha entendido qué es la música clásica. De un solo compás de Mozart salen todas las canciones que conocemos. De 1 al máximo de 2. Nuestras canciones cuando duran 3 minutos. Una de las horas de cualquiera de los medios de la música clásica, 30, 40, 1 hora, 1 y media, 2 horas. ¿Por qué? Porque eso gusta abrirnos la mente. Si han escuchado ustedes que dicen que la música de Mozart fue de las personas más inteligentes, cuando hay la paciencia para escucharlo, posiblemente sí, porque quita los esquemas. Esto pasa con la música gregoriana. ¿Qué es lo que hace? Nos despierta la conciencia espiritual, nos ayuda a abrir nuestra mente, nos ayuda a que a no dormirnos. Por eso esa palabra gregoreo se traduce como vele, vigile, porque la persona que se duerme se convirtió en que un animal.
Y solamente a producir, pues si quieren trabajar, hay que comer, hay que vestirse, hay que eso, y material. Y tiempo para la misa no hay, tiempo para la familia menos, tiempo para los hijos no hay. Si una persona se descuida, nos pasa como dice el Evangelio de hoy. Viene el ladrón y nos roba ¿qué? La parte espiritual. Y una persona sin la parte espiritual simplemente es un animal. Es un animal. ¿Qué diferencia hay entre la vida de una planta, la vida de un animal y la vida de una persona? La participación en el ser de Dios. Las plantas participan de la vida en un modo menor a los animales. Los animales participan de la vida, del ser de Dios, en un grado menor a las personas. Las personas tenemos el soplo divino. Dios nos insuffló su espíritu. Tenemos mayor participación del ser de Dios, y la persona que no se preocupa por ser fecundo en ese espíritu de Dios, ¿qué pasa? Se convierte simplemente en un animal instintivo a ser hijos. Y luego, como les decía, hay de papás que abandonen sus hijos, animales completos. Hay de madres que abandonen sus hijos, animales completos. El Evangelio de hoy simplemente, queriendo resumirlo, ¿qué nos dice? Que Jesús vino a salvarnos de que no vivamos como animales, preocupados por hacer hijos y al máximo por posesión, por llenarnos de conocimiento de la parte espiritual. El diluvio en cualquier momento nos llega y nos ahogaremos en las mismas cosas en que nos vamos a llenar nuestra vida. Debemos nosotros recordar que hasta que el Hijo del Hombre vendrá y no habrá aviso. Dicho de otras palabras, de otra manera, ¿alguien tiene comprada la vida? ¿Alguien es el dueño de la vida? Somos administradores. ¿Qué se necesita para morirse? Únicamente estar vivo, nada más. Muchos iniciaron el año anterior y lo terminaron. Muchos iniciamos este año. ¿Cuántos lo terminarán? ¿Cuántos lo terminaremos? Ojalá que todos. Y para eso necesitamos despertar de la parte espiritual. Buscar, dejarnos tomar por ese reino de los cielos, que no es una lotería para unos, sino solamente para aquellos que se quieren dejar tomar por el reino. Así que hasta aquí la homilía. La invitación, la semana próxima que le vamos a traer. Levanten la mano, se va a traer la Biblia. Bien, no, y bien con animales. Esa es la invitación de la Biblia. Sagrado corazón de Jesús.